Alabado sea el Señor. Hola Bertita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Mucho mejor? Estás en nuestras oraciones, Bertita. Dios te bendice. Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bendecida. Araceli, ¿qué tal? Cecia, muy buenas noches. Bienvenida. Estamos expectantes del 20 aniversario de la Iglesia Palabra de Vida y los esperamos a todos el próximo domingo, ¿verdad? Lulucita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bendecida tarde o bendecida noche. Dios te bendice grandemente. ¿Cómo están? ¿Ya listos para el aniversario? Para ese hermoso festejo que Dios está preparando para su gloria y honra. Angelita, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida también. Qué gusto saludarles. Hola Betty, ¿cómo estás? Buenas noches. Bendiciones, hermanita. Qué gusto saludarte también. Estamos por iniciar la clase de discipulado del Evangelio según San Marcos para darle continuidad a este libro. Gloria a Cristo Jesús. Muy buenas noches. Bendiciones a todos. Bendito sea Dios. ¿Les parece bien que vayamos orando para que los demás se vayan conectando y se vayan incorporando a la clase? ¿Les parece? Gloria a Cristo Jesús. Hola Vicky, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Qué gusto saludarte. Mi hermano Octavio, muy buenas noches. Saludos a Liz, bienvenidos. Muy buenas noches. Bienvenidos. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él tiene para nosotros este día. Bendito Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia y privilegio de ser llamados hijos de Dios. Gracias te damos, Padre Celestial, porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero, Señor. Te damos gracias, Señor, porque fuimos comprados, rescatados de vuestra vana manera de vivir, de las tinieblas, y fuimos trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo, al reino de la luz, al reino de Dios, a la familia de Dios, porque eres bueno, Señor, y para siempre son tus misericordias. Estamos reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para edificarnos, para consolarnos, para exhortarnos por tu Espíritu Santo, Señor, que es nuestro Maestro y que nos lleva a toda verdad en cada clase que se imparte en la Iglesia Palabra de Vida, por tu Espíritu Santo, Señor, a quien le damos todo el mérito y toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Por ahí saludo a Marinita. ¿Cómo estás, Marinita? Muy buenas noches. Bienvenida también. Bueno, pues vamos por favor al Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 1. Y este tema se llama la alimentación de los 4,000. Imagínate, un evento para 4,000 personas. Es impresionante, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver lo que sucedió en este momento. Versículo 1. Marcos 8:1. Dice así la Escritura. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, ¿quiénes? Esa gran multitud, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Algunos de ellos han venido de lejos. El corazón del Padre siempre va a estar expectante y siempre va a estar al pendiente de los suyos, ¿verdad? Él hace salir el sol sobre buenos y malos y llueve sobre buenos y malos, bueno, no sobre las personas, aunque sí nos mojamos, pero la siembra, la cosecha es para todos porque Dios es bueno.
y para siempre son sus misericordias, y Dios tiene compasión por la mies y tiene compasión por las personas, ¿sí? Y entonces él estaba, Dios, el Señor Jesús le dice a los discípulos, no les dice a los de la multitud, ¿verdad? Llama a sus discípulos y les dice, tengo compasión por ellos porque tienen 3 días que no comen, o lo que llevaban ya se lo acabaron. Entonces es necesario darles de comer. Versículo 4. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien sacar de pan a estos aquí? Pero no, lo voy a leer correctamente, perdón. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Estaban en el desierto. En el desierto no hay nada. No hay panaderías, no hay un Walmart, no hay nada. Y entonces ellos veían las circunstancias, cómo se podría suplir esta necesidad. Él les preguntó, el Señor Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Hola Susi, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Ellos dijeron 7. Y había una gran multitud. Estaban en el desierto. Mi hermano Francisco Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Es el hermano Bernardo, ¿sí? Bienvenido. Entonces mandó, en el versículo 6, a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Dios va a bendecir a los demás con lo que tú tienes, con lo que hay. Si hay 7 panes, si hay 5 panes, 2 tortillas, pues Dios va a saber, Dios va a ver cómo va a suplir la necesidad, pero Dios siempre es un Dios que bendice y multiplica. Bendice y multiplica. Georgette, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. También tenían unos pececillos. Cuando dices pececillos, como que eran muy chiquitos, ¿verdad? Y los bendijo. En la bendición de Dios hay multiplicación. En la bendición de Dios hay multiplicación. Y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Versículo 8. Y comieron y se saciaron. Recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000. Y después que se saciaron, ¿sí? Después que comieron y que recogieron lo que sobró, versículo 9 dice, eran los que comieron como 4,000 y los despidió. ¿Qué significa esto? Que Dios, donde está la bendición de Dios, hay multiplicación. Donde no está la bendición de Dios en sentido inverso, hay escasez. En la bendición de Dios hay multiplicación. Y donde no está la bendición de Dios, hay escasez. Versículo 10. Y luego, entrando en la barca, con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Así lo dice la Escritura. Entonces, Dios no va a permitir, el Señor Jesús no va a permitir que sus seguidores pasen hambre y desmayen por seguirlo a Él, porque Él es fiel y tiene buen cuidado de los que lo siguen, de los que van tras Él. Inclusive en el desierto árido donde no hay nada, el Señor los alimentó
sin importar cuántas personas estaban ahí y sin importar que apenas eran unos panes y pocos pececillos. Él bendijo eso que había, ¿sí? Y alimentó a más de 4,000 personas. Los discípulos, ustedes recordarán, ya habían experimentado esta lección de fe en otro momento. Sin embargo, aquí ponían la mira en las circunstancias. Estamos en el desierto, no hay nada, ¿a dónde vamos a ir a comprar? Sí hay dinero en la tesorería de los discípulos, había un tesorero ahí, pues sí hay recursos, pero no hay nada que comprar. En el desierto no hay nada que comprar. Sin embargo, el Señor Jesús les da una lección de lo que significa la multiplicación por causa de la bendición. Amén. Entonces, ellos ponen la mira en las circunstancias y no en el Señor de la bendición. La presencia del Señor fue mejor que cualquier reserva abundante en cualquier alacena. ¿Sí? El Señor siempre quiere usar lo que tenemos para bendecir a otros, lo que tengamos. Acuérdense de lo que sucedió con Moisés. Moisés decía, yo irle a hablar a Faraón y no me van a creer. Y entonces Dios le dijo, ¿qué tienes? Pues nada más tengo esta vara, porque él estaba pastoreando ovejas. Y Dios le dijo, pues con eso que tienes. ¿Sí? Hola Pati, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Sí? Pues con eso que tienes. Dios siempre va a usar lo que tienes para bendecir a otros. Y en su bendición hay multiplicación. Nos ha pasado muchas veces en los eventos de aniversarios, de fin de año. Siempre hay multiplicación. Empiezan a llegar los hermanos, a veces estamos en la incertidumbre o estábamos en la incertidumbre de que porque no se anotaron todos o no sabemos si va a llegar el platillo que dijeron que iban a traer, y estamos ahí en la oración creyendo, confiando, y Dios, ¿de dónde llegan tantos platillos? De los hermanos, por supuesto, pero ¿de dónde llegan tantos platillos y tantos postres que al final siempre sale uno con un itacate, un trastecito con lo que quedó, así como lo que quedó con esta multiplicación de los panes, que quedaron 7 canastas, ¿sí? Así las repartieron, ¿verdad? Pues también así sucede cuando caminamos por fe. La fe es lo más importante. La fe en el Señor Jesús, porque a quien servimos es a Dios. Al servir a los hermanos, a quien servimos es a Dios. Cuando servimos a los hermanos, en realidad a quien estamos sirviendo es al Dios Todopoderoso, al que multiplica, al que bendice, al que galardona a todo aquel que le sirve con ese corazón, siempre dispuesto a llevar la segunda milla. Dios es galardonador de los que en Él confían. Amén. Siempre hay bendición. Siempre Dios va a usar lo que tienes, lo que tenemos para bendecir a otros. Todo lo que le ofrecemos a Dios, por pequeño que sea, con la bendición de Dios, habrá multiplicación. Hola Fer, por ahí te vi. Muy buenas noches, bienvenida. Él tomará y lo devolverá a tu vida en bendición abundante. Porque Dios bendice. Dice la Escritura, da y se os dará. Si tú le das a Dios, Él te dará más de lo que tú le diste. ¿Sí? Y usará lo que tú le diste para bendecir a otros. Alabado sea el Señor. Hola Alice, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Entonces, la multiplicación de los panes no solo demuestra el poder de la deidad de Dios, como creador, quien llama las cosas que no son como si fueran.
Ahí estaban unos cuantos panecillos, unos cuantos pececillos, y el Señor Jesús volteaba a ver la multitud. Y Él, puestos los ojos en el Padre Eterno, en la oración, en la fe, pudo alimentar a más de 4,000 personas. Amén. Decir las cosas que no son como si fueran, y suceden. ¿Sí? Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos 4, 17. Romanos 4, 17. Dice así: te he puesto por padre de muchas gentes, hablando de Abraham, delante de Dios, a quien creyó. Lo importante es creer, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Caminar por fe no es hablar de las circunstancias. Caminar por fe es hablar lo que dice la palabra de Dios, creyendo. Recuerdo esta amada pastora que en un momento, una amada pastora amiga, que tuvo alguna situación y le pregunto, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Y me dice y me contesta, creyendo. Alabado sea el Señor. Creamos juntas que Dios es bueno y es fiel. ¿Cómo estás? Creyendo. Amén. Creyendo en el poder y en la bondad de nuestro Señor. En Efesios capítulo 3, si quieren vamos hacia allá, Efesios capítulo 3, versículo 8. Alabado sea el Señor. Vamos a leer Efesios 3, 8. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables riquezas de Cristo. En Cristo hay abundancia, en Cristo hay revelación de su palabra, en Cristo hay riquezas que bendicen, no solo monetariamente, sino bendiciones de multiplicación, donde Dios hace caminos donde no los hay. Dios puede en un momento dado, si recuerdo una vez que hubo una necesidad, no teníamos, parece que no, pero es verdad, íbamos, me acuerdo que mi esposo y yo en una callecita de allá, de un pueblecito, y no traíamos cambio de algo, y él se adelanta, y yo sigo caminando detrás de él, y viene un viento, y venía un billete de 50 pesos. Un billete de 50 pesos volando así, con el aire entre las hojas y todo. ¡Ay, gracias para nosotros! Gracias, gloria a Dios. ¿Te ha pasado a ti? Elías se fue a esconder de Jezabel, ¿sí? Porque él se enfrentó a los profetas de los Baales, ¿sí? Y los cuervos le llevaban de comer a Elías, al profeta Elías. ¿Es Elías o Eliseo? ¿Quién? Él está entretenido. Le envió, le llevó alimento a su siervo. Así nunca va a faltar nada en tu casa, porque Dios tiene cuidado de sus siervos. Dios tiene cuidado de sus siervos. Dios es fiel y tiene cuidado de los suyos. Filipenses capítulo 1. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 19. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Amén. En el versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad,
Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo estaba confiando en que iba a ser liberado de donde estaba preso. ¿Por qué? Porque debemos de poner nuestra confianza en Él, en fe en el Señor Jesucristo, porque Dios abre puertas que están cerradas. Dios es galardonador de los que en Él confían. Todo esto es por fe en el Señor Jesucristo. Amén. Regresando a Marcos 8:11, dice así, Marcos 8:11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él. Ah, qué raro, ¿verdad? Los fariseos siempre buscando en qué le encontraban mal para discutir, para avergonzarlo, pero siempre salieron avergonzados. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Querían tentar al Señor Jesús. Una señal, acuérdate, es un milagro que tiene algún significado espiritual. Y gimiendo en su espíritu, el Señor Jesús, como ser humano, por eso está escrito con minúscula en tu Biblia, y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. ¿Qué más señales podían ver? La multiplicación de esas 4,000 personas. ¿Cuántos milagros no vieron los fariseos? ¿Cuántos milagros no vieron los escribas? Y le seguían insistiendo, danos una señal y danos una señal. La multiplicación de los panes no era suficiente señal. ¿Sí? Y que todavía sobraron peces y panes. Pues esa es una gran señal. Pero ellos querían más, no se saciaban y no quedaban satisfechos con lo que estaba sucediendo. Vamos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Evangelio según San Mateo capítulo 12, versículo 38. Gloria al Señor Jesucristo. 12:38. Dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera, no les estaba diciendo que fueran adúlteros por andar con otras mujeres u otra mujer, sino que adulteraban la palabra, preferían y le daban mayor crédito a las tradiciones de los hombres, a las tradiciones de ellos, que a la palabra de Dios. A eso se refiere. Dice, y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, demanda milagro, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Aquí dice, los hombres de Nínive, ¿se acuerdan? Los ninivitas, que eran malos, tramposos, rateros, eran muy, muy especiales, ¿sí? Ellos le creyeron al mensaje del profeta Jonás y se arrepintieron y se pusieron a cuentas con Dios. Pero los escribas y los saduceos también y los fariseos no se arrepentían de rechazar al Hijo de Dios, aunque el Hijo de Dios cumplía todas las señales y todo lo que decían los profetas en el Antiguo Testamento, y aún así lo rechazaban por celos.
lo rechazaban. Entonces estos hombres de Nínive, dice el Señor Jesús, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron, los ninivitas se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás en este lugar, más que el profeta Jonás, es el Señor Jesús. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón, en este lugar. Salomón, el hijo del rey David. ¿Sí? Y entonces les dice aquí en el versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. ¿Y qué tiene que ver este versículo aquí? Pues no lo puso el Señor aquí porque no tenía dónde ponerlo. Lo puso ahí porque tiene todo que ver con el tema. Cuando el espíritu inmundo con minúscula sale del hombre, anda en lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, ¿dónde? En ese hombre del cual ya había salido un espíritu inmundo, dice, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Cuál es la mala generación? La mala generación son los incrédulos, los que a pesar de las señales, los milagros, los prodigios, con todo y eso, rechazan al Señor Jesús por incredulidad, por la dureza de sus corazones. Por la dureza de sus corazones. ¿Sí? Vamos a ver. Segunda de Crónicas, capítulo 9. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 9. La Biblia se expresa, la Biblia se explica a sí misma. ¿Sí? Gloria al Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 9. ¿Sí? Capítulo 9, versículo 1. Vamos a ver acerca de la fama de Salomón. Oyendo la reina de Saba la fama de Salomón corría por todos lados, de la grandeza, de cómo era el reino que Dios le había dado. Oyó la reina de Saba la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas. La reina de Saba iba a visitar a Salomón y llevaba especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas. Para probar a Salomón con preguntas difíciles. Le iba a preguntar a Salomón preguntas que nadie podía contestar, para saber qué tan sabio era Salomón, en otras palabras. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le hubiese, dice nuevamente, y nada hubo que Salomón no le contestase. Versículo 3. Y viendo la reina de Saba la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, y las viandas en su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada.
Y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Versículo 6, vamos a leer hasta el versículo 12. Pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido, y mis ojos han visto, y aquí que ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres y tus dichosos, estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Sí, esta sabiduría, ¿de dónde la obtuvo Salomón? Esta sabiduría viene de Dios. Y esa sabiduría está en la Biblia. Esa sabiduría tú la puedes encontrar en el libro de Eclesiastés, en Proverbios. Es más, tienes más libros de sabiduría con 66 libros. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios y estamos escuchando la palabra de Dios, estamos escuchando la sabiduría de Dios, de la cual algo tenía Salomón. ¿Sí? Dice versículo 7, bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová, tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Esa sabiduría que Dios le dio a Salomón era reconocido por la reina de Saba. Y ella estaba recibiendo esa sabiduría en su corazón. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Versículo 9. Y dio al rey, ¿quién? La reina de Saba dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de Saba al rey Salomón. También los siervos de Hiram y los siervos de Salomón que habían traído el oro de Ofir trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo el rey hizo gradas en la casa de Jehová y en las casas reales, y arpas y salterios para los cantores. Nunca en la tierra de Judá se había visto madera semejante. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso, y le pidió más de lo que ella había traído al rey. Después ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. ¿Sí? Y aquí el Señor Jesús está mencionando que la reina de Saba se levantará en juicio contra todos esos incrédulos que no creyeron, los escribas, los saduceos, los fariseos, ¿sí? Y sí, como dice la Escritura, regresando a Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, vamos a volverlo a leer. Mateo capítulo 12, versículo 45, vamos a leer el 45. Entonces dice, permítame, ahorita les digo dónde está este versículo. Versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará a esa generación, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Ella fue a escuchar la sabiduría que Dios le había dado a Salomón y la recibió para ella, ¿sí? Pero entonces los fariseos, los saduceos, los escribas rechazaban lo que el Hijo de Dios mencionaba por celos, Lucas capítulo 11, vamos al Evangelio según San Lucas capítulo 11. Gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? Porque nosotros, los hijos de Dios, nosotros que hemos nacido de nuevo, recibimos la palabra de Dios como eso, el consejo de Dios. Siempre que nos acercamos a leer la palabra y la vemos como el consejo de Dios, las palabras que Dios dijo para nuestro bien, las recibimos para nuestro bien.
porque le creemos a Dios. Lucas 11:14. Estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, algunos de ellos eran los fariseos, pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? En otras palabras, si el Señor Jesús echa fuera, conforme a lo que decían los fariseos, a los demonios por Beelzebú, entonces estaría echándolo por ellos mismos, y eso no sucedería. Tenía que ser un reino diferente. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si yo por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, dice, armado, guarda su palacio, en paz está el que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. El que no le cree al Señor Jesús, sus palabras, contra él está. Y todos nosotros recibimos la palabra de la Escritura, de la Biblia, como la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios hablándonos. Y recibimos esa palabra con mansedumbre y con fe en nuestro corazón. Amén. Pero si estamos en contra de la palabra de Dios, entonces estamos en contra de Dios. Amén. El que no es conmigo, dice el versículo 23, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda en lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la haya barrida y adornada. Algunos empiezan a creer en el Señor por un tiempo, y el Espíritu de Dios va arreglando ese corazón, barriendo, adornando, pero luego hay momentos en que las personas se apartan, las personas empiezan a tener, por apartarse, empiezan a tener incredulidad, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No podemos y no deberíamos separarnos en ningún momento de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando llega la haya barrida y adornada, ¿sí? Es aquella persona que abandona su fe. Versículo 26, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Versículo 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste. Así dice la Escritura. Versículo 28, y él dijo, el Señor Jesús dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Son más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan en su corazón para ponerla por obra. Para ponerla por obra. Y dice aquí, y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación, refiriéndose a los incrédulos, esta generación es mala.
demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Entonces, vamos al libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17. Libro del profeta Jonás, capítulo 1, versículo 17. 1:17. Dice así: pero Jehová tenía preparado un gran pez para que, dice, que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró, capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo: y invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Estaba Jonás en el vientre del pez, de una ballena. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. Esta es una profecía también de lo que sucedería con el Señor Jesús cuando estuvo en el centro de la tierra, por causa de nuestros pecados. Por eso es la señal del profeta Jonás. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan la misericordia de Dios. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. También estaba el Señor Jesús en el Hades, sí, clamando a Dios. Y Dios le escuchó cuando tu cuenta y mi cuenta fue saldada. Lo puedes leer en el Salmo 28, Salmo 65, Salmo 22. Versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. A ver, entonces aquí el asunto está que el Señor Jesús le dijo a los fariseos que eran una generación mala y perversa, ¿sí? Porque no creían, ni viendo las señales, ni viendo los milagros. Ellos estaban en las primeras filas viendo todo lo que el Señor Jesús hacía, y ni aún así creían, sino lo rechazaban. Alabado sea el Señor por su gracia y por su Espíritu. Amén. Recemos al Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 12. Marcos 8, 12. Y nuevamente, vamos a leer el 11 y el 12. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con el Señor Jesús, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Versículo 14. Vamos a hablar acerca de la levadura de los fariseos. Habían olvidado de traer pan. Estaban en la barca. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. No tenían sino un pan. Tenían unos cuantos panes en el desierto y unos cuantos pececillos. Ahora están en la barca. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y estaban preocupados los discípulos que iban a comer. Versículo 15. Y él les mandó diciendo. Y el Señor Jesús no está preocupado por lo que van a comer los discípulos en ese momento, ¿sí?
sino está preocupado, más bien ocupado en la enseñanza, que tuvieran cuidado de los fariseos, ¿sí? Y aquí regresa al tema, versículo 15, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Levadura de los fariseos, levadura de Herodes. ¿Qué es la levadura? La levadura es una sustancia que sirve para fermentar y levantar la masa. La levadura es una bacteria buena para hacer pan, que hace que la masa fermente y se hacen panes muy ricos. Pero aquí se refería a la levadura como un ingrediente para adulterar la palabra de Dios. Y entonces el Señor Jesús les dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, cuídense de todo lo que les dicen los fariseos, porque leudan el mensaje con sus tradiciones, ¿sí? Tengan cuidado de ellos. Y dice también, y de la levadura de Herodes. Herodes no tenía una panadería. Por supuesto que no, ¿verdad? Es una broma. Si no, vamos a ver qué significa esto. La levadura estaba prohibida para la elaboración del pan de la propiciación, ¿se acuerdan? En el lugar santo. Para que los panes se pudieran colocar en el lugar santísimo del tabernáculo de Dios. La levadura simboliza corrupción, lo que adultera, y es un emblema de las doctrinas pecaminosas. Recordemos lo que estamos aprendiendo, estamos estudiando los viernes el libro de Primera y Segunda de Timoteo, ¿sí? Y dice, la levadura simboliza corrupción. La levadura en el mensaje de la palabra de Dios, ¿sí? Significa corrupción y es un emblema de las doctrinas falsas, de las doctrinas pecaminosas. La ausencia de la levadura en la palabra de Dios habla de la pureza del mensaje, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 1 versículo 5. Vamos hacia allá. Primera de Corintios 5, 6. Dice aquí, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. En otras palabras, antes de recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador, si alguien nos decía algo de Dios, con otras, vamos a decirlo, enseñanzas de la religión tradicional o de otros lados donde hayamos estado o hayan estado algunos, si eran mensajes adulterados con este tipo de levadura, ¿sí? Y entonces Dios nos dice a través de Pablo a los corintios y nos dice a nosotros, limpiaos pues de esa vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, porque nuestra salvación, porque nuestra libertad, ¿se acuerdan? Que es Cristo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es el pan que descendió del cielo. Cristo es lo que debemos nosotros de comer. El mensaje de la Biblia, el mensaje de Dios es Cristo, es el maná que descendió del cielo. En Él no hay nada adulterado. Amén. Él es el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Dice nuevamente, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta de la Pascua, no con la vieja levadura, con lo que aprendimos cuando éramos niños o cuando éramos adolescentes o adultos, de que la Pascua tiene que ver con los conejitos de chocolate, que son deliciosos los conejitos de chocolate, pero no tienen nada que ver con la Pascua del Señor Jesús, nada que ver. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad,
sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Sí? De sinceridad y de verdad. Amén. Así, ese es el pan que nosotros debemos de comer. La palabra de Dios no adulterada. Amén. Gálatas 5:9. Gálatas 5:9. Dice así: un poquito de levadura leuda toda la masa. Los que hemos preparado alguna vez un panecito y le ponemos levadura, si no le pones levadura te queda una galleta, ¿sí? Pero si le pones levadura y amasas correctamente te sale una baguette deliciosa, ¿sí? Pero puedes hacer baguettes, puedes hacer bolillos, puedes hacer chapatas con levadura, pero no podemos meterle levadura al mensaje de la palabra de Dios. Eso no. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Mateo 6:12, última escritura, porque el tiempo se nos está acabando. Mateo 6:12. Bendito sea Dios por su palabra. Mateo 16:12, perdónenme, con razón. Aquí está Mateo 16:12. Dice así: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Aquí está muy claro lo que dice la palabra de Dios. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La palabra de Dios no puede ser adulterada ni cambiada, ni por tradiciones, ni porque alguien bajó y nos dijo algo que venía del cielo. No. Toda la escritura está en la Biblia. La Biblia es el único libro inspirado por Dios. Es el único que tiene el máximo crédito, ¿sí? Entonces tenemos 66 libros maravillosos para que nos lleven a toda verdad por el Espíritu Santo, para que no... Recuerdo una vez una amada a mi hermana y amiga me dijo: sí, tú estás diciendo esto, pero hay un libro que dice esto. Y le digo: te quiero mucho, hermanita, y de verdad te quiero, pero ¿qué crees? La Biblia es mi máxima autoridad. Estoy tratando de obedecerla. Entonces tratemos de obedecer todo lo que dice la palabra de Dios y estaremos caminando en terreno seguro. Dios nos dice que nos amemos unos a otros, así como Él nos ha amado a nosotros, ¿sí? Y esa es una palabra no adulterada. Así debemos de amarnos. Dios dice que Él nos amó primero, antes de que nosotros lo amáramos a Él. Él nos amó primero. Y entonces, Señor, gracias por ser tan bueno y habernos amado antes. Bendito sea Dios. La palabra de Dios es vida y vida en abundancia. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a orar ahí. Te voy a pedir que cierres tus ojos donde estás y vamos a orar para darle gracias a Dios. La importancia de aprender la palabra de Dios con la revelación de su Espíritu Santo, para que esa palabra se quede guardada en nuestro corazón, ¿sí? Y de ese fruto que Dios espera. Bendito Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra, Señor, eres tú mismo manifestándote a nosotros. Tu palabra, Señor, es el maná que descendió del cielo. Tu palabra es el mensaje de Dios sin nada que lo adultere, sin levadura. La palabra sana que viene de ti, Señor. Nosotros la recibimos en nuestros corazones. Y todo lo que esté leudado, Señor, y que haya llegado a nuestro corazón, revélalo, Señor, para que podamos sacar eso de nuestras vidas y nos cimentemos y arraiguemos solo en tu palabra, Señor. Que tu palabra es lo que nos hace libres, para que podamos comprobar tu buena voluntad,
agradable y perfecta. Gracias, Padre, por la enseñanza que nos das. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bendecida noche, hermanos. En unos minutitos el pastor ya está listo para darnos un mensaje. Él está orando desde muy temprano en la madrugada y sabemos que tiene una palabra para todos nosotros de parte de Dios. Bendiciones para todos. Muy, muy buenas noches. Bendito sea Dios. Buenas noches a todos.